¿Qué tal? Buen día. Les presento el segundo video donde vamos a abordar el tema del método del trapecio. En este segundo video vamos a ver dos ejemplos. El primero es evaluar la integral definida de exponencial de menos x al cuadrado y el segundo es un ejemplo clásico de la literatura de ingeniería química, que es el cálculo del volumen de un reactor químico. Entonces, sin más preámbulo, pues iniciamos. ¿Qué expresiones vamos a utilizar? Pues tenemos la del área, es la del método del trapecio, el cálculo del incremento y el cálculo de x. Esta expresión en el primer video se detalla cómo se obtiene. Entonces, si ustedes quieren pues ya profundizar en el tema, pueden ver ese primer video. Si nos vamos ya directamente al ejemplo, es la integral definida de exponencial de menos x al cuadrado con límite inferior de 0 y límite superior de 3. Si ustedes grafican ese exponencial de menos x al cuadrado, le dan valores entre el límite inferior y el límite superior, pues lo que obtienen es esta curva. Lo que nos interesa, lo que nos ocupa, pues es calcular el área bajo esa curva. Aquí yo la estoy marcando, ¿no? Entonces ese es lo que vamos a calcular, pero empleando como estrategia el método del trapecio. Aquí 0 pues lo vamos a relacionar con la A, que es el límite inferior, y el 3 lo voy a relacionar con la letra B, que es el límite superior. Entonces empezamos. La primera fórmula que tenemos que aplicar es la de delta x. Dice que es B, límite superior, la B es el límite superior, menos A. La A es el límite inferior, que en este caso es 0, pues escribo 0, entre N. La N ustedes la seleccionan, es el número de trapecios. Les reitero que a mayor cantidad de trapecios, su resultado va a ser más preciso. Es decir, si ustedes seleccionan 1000 trapecios, va a ser muy exacto a que si ustedes seleccionan 10 trapecios, ahí va a haber un error. Entonces siempre hay que usar la mayor cantidad de trapecios. Para este caso, por ejemplo, voy a usar solo 6. La siguiente fórmula es la de x. Requiero A, límite inferior, N y el incremento que ya lo conocemos, lo acabamos de calcular. Entonces N, siempre ustedes tienen que pensar en 0. Acuérdense que N es el número de trapecios. Tengo 6. Entonces debo de empezar 0, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 6. Si tuviera 1000, empiezo en 0, 1, 2, 3, 4 y hasta el 1000. Siempre empiecen en 0. La fórmula dice que requiero el valor de A. A es el límite inferior. En nuestra integral la A vale 0, nuestro límite inferior es 0, entonces lo escribo, más N. El valor de N lo tomamos de aquí, 0, 0, 1, 1, 2, 2, y así hasta terminar en 6. Delta X pues nos dio 0.5, es constante, lo escribimos en todos. Si ustedes lo hacen bien, el primer valor debe de ser el límite inferior y el último valor debe de ser el límite superior, y siempre debe de mantenerse constante el delta x, o sea, le voy a ir adicionando 0.5. Teniendo mis x, voy a evaluar mi función. Aquí en este hay que tener mucho cuidado, porque fíjense lo que me dice que eleve la x al cuadrado y luego lo afecte por un menos. Entonces, x es 0.5, aquí está 0.5, lo elevo al cuadrado, me da 0.25 y lo afecto por el menos. Si ustedes ponen aquí el menos, al elevarlo se va a hacer más 0.25 y les va a dar un valor muy distinto. Entonces primero elevo al cuadrado, 2 al cuadrado, 4, y lo afecto por el menos. Ya tengo todos mis valores y aquí tengo el resumen. Estos valores pues ya los escribo en este resumen. Aplicamos la fórmula del área. Dice que el área es igual a delta x, 0.5 entre 2.
que multiplica f de x0. Siempre f de x0 es el primer valor. Aquí está. F de xn es el último valor. Aquí está. Y esta sumatoria dice que empieza en 1. Empieza en 1 y termina en n-1. Dijimos que n vale a 6, le resto 1, son 5. Pues aquí acabo. Voy a sumar este más este más este más este. Y lo escribo aquí y lo multiplico por este 2. Si no, pues nada más no se les olvide que son todos los valores comprendidos entre el límite inferior y el superior, ¿no? Y bueno, ya si ustedes multiplican este por 2 más este y luego lo multiplican por 0.5 partido 2, pues les da el área que es esta, 0.8861. Escribimos unidades cuadradas, pues porque estamos hablando de un área. Y bueno, vamos a continuar ahora con la aplicación del método del trapecio, pero lo vamos a aplicar a un problema clásico de la literatura de ingeniería química, que es el cálculo de volumen de reactores tubulares. Entonces vamos a iniciar. Básicamente un reactor químico es un recipiente donde dentro de él se puede realizar una reacción química en condiciones controladas. Por eso aquí les estoy presentando este vaso como la forma más simple de un reactor, porque es un recipiente donde pues dentro de él ustedes pueden realizar una reacción, ¿no? Aquí tenemos ya un reactor industrial, que es un reactor de mezcla completa. Se introducen los reactivos, se agitan mediante esta paleta un cierto tiempo y transcurrido ese tiempo pues ya obtenemos los productos. Los reactivos se convierten en esos productos de interés, ¿no? Aquí, bueno, es importante mencionar que se considera que la concentración es la misma en todo el reactor, ya que la agitación de esta paleta tiene ese efecto, ¿no? Este es el reactor tubular. Este reactor se ingresa, vamos a decir, una reacción donde A da B, ¿no? Se ingresa A, empieza a avanzar en flujo turbulento a través a lo largo de ese reactor y se va convirtiendo conforme avanza en B, de tal manera que si la conversión fuera del 100%, aquí voy a obtener solamente el producto B. Hay que recordar que en ingeniería química se pueden obtener sustancias con una gran pureza, ¿no? Pero obviamente pues mientras mayor sea la pureza, pues es más costoso, ¿no? Cuando hable aquí de X en este problema, me voy a referir a conversión. Es decir, si digo que X vale 0.7, me estoy refiriendo que hay una conversión del 70%. El problema de los reactores es que el cliente les va a decir, quiero tal sustancia a una pureza del 70%, entonces su X va a ser de 0.7, ¿no? Esta es la expresión para calcular el volumen de un reactor tubular. Dependo del flujo de entrada y requiero evaluar la integral de 0 a la conversión que me requiera el cliente. Esta RDA es la velocidad de reacción, pues que no es más que la velocidad en la que se transforma el reactivo en el producto, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo. Aquí imagínense que ingreso A es una reacción A da B. Ingreso A, conforme empieza a avanzar, A va desapareciendo y se va formando B, de tal manera que lo que sale acá es B. Y aquí lo vemos, vean como aquí al inicio es la conversión. Acuérdense que la conversión, aquí 1 sería el 100%. Al inicio tengo 0% de conversión de A. Y aquí al final tendría 100% de conversión de A. O sea, ya solo tengo a B. Entonces, vamos avanzando, A se va convirtiendo y va apareciendo B. De tal manera que acá solo tengo a B. Este es el problema. Dice que es una reacción de descomposición isotérmica en fase gaseosa. A se convierte en B más C. Y de manera experimental, pues en el laboratorio, obtuvieron que a una conversión de 0
la velocidad de reacción de A en mol decímetro cúbico segundo es esta. Y así fueron midiendo hasta llegar a una conversión del 85%. Y en ese 85% la velocidad de reacción es de 0.01. La reacción se lleva a cabo en un reactor de flujo tubular. La velocidad de flujo molar es de 0.867 mol sobre segundo, o sea, este valor. Calcula el volumen del reactor necesario para lograr una conversión del 80%. Este problema es extraído del libro de Fogler. Entonces, vamos a partir primero. Acuérdense que esta es la ecuación de diseño del reactor tubular. Entonces, el límite es de 0 a lo que me pide el problema. En este caso me pide al 80%, entonces va a ser de 0 a 0.8. Vamos a acomodar esta de x, la voy a sacar y aquí le voy a agregar un 1. Esto es equivalente a esto. ¿Por qué hago esto? Porque esta operación es muy fácil de calcular. Aquí está. Dice que tengo 1 sobre menos RA. Para el primero, este es RA, entonces lo voy a escribir. Escribo el 1 arriba y abajo escribo el menos RA y me da este valor. Para el segundo, pues tendré que hacer lo mismo. Escribo el 1 y aquí escribiría aquí abajo 0.0052 y me va a dar este valor. Y el último valor sería 1 entre 0.00125 y me da 800. Este ya no lo obtuve porque el cliente me lo está pidiendo a una conversión del 80%, ¿no? Entonces no tiene caso que lo calcule, ¿sí? Entonces todos entre 0 hasta el que me pidan, que en este caso es 0.8. La velocidad de reacción, estas son sus unidades, aquí están, mol decímetro cúbico segundo. Ocupo las de 1 sobre menos RA. Menos RA dijimos que es mol decímetro cúbico segundo, aquí está. Y aquí, como esta es una fracción, pues aquí completo una fracción. 1 sobre 1, medios por medios, extremos por extremos. Hacemos la respectiva división y me queda decímetros cúbicos por 1, se va para arriba, y mol por 1 queda aquí abajo. Es decir, lo único que hicimos fue invertir las unidades de R de A. ¿Sí? Entonces aquí están las unidades. 1 sobre menos RA es decímetros cúbicos por segundo sobre mol. Entonces, recapitulando, lo primero que tienen que hacer es calcular 1 sobre RA, que se obtiene en el laboratorio. Entonces vamos a hacer la siguiente gráfica. En el eje de las X pongo la conversión y en el eje de las Y pongo 1 sobre menos RA. Por ejemplo, el último es 0.8. Quedamos que a 0.8, 1 sobre RA era 800, ¿no? Entonces en 0.8 tenemos un valor de 800. Y esta área bajo la curva, esta va a ser esta integral. Cuando yo calcule esa área bajo la curva, pues ya tengo la integral. ¿Y qué voy a hacer? Nada más multiplicarlo por el flujo, que es un dato. Entonces aquí está. ¿Por qué es 0.8? Porque acuérdense que me pide una conversión del 80%. Límite inferior 0 y límite superior 0.8. Aquí está, este es el área de interés que vamos a usar el trapecio, ¿no?, para determinarla. Entonces, primero tengo yo que obtener una función. Acuérdense que para el trapecio requiere una función donde voy a sustituir las x. Entonces, para esa función me voy a auxiliar de Excel. Voy a tomar los valores. Acuérdense que en el eje de las x pongo la conversión y en el eje de las y pongo 1 sobre RA. Aquí está, eje de las x de conversión, eje de las y 1 sobre RA.
Entonces aquí voy a salir poquito del PowerPoint para ir a Excel. Entonces aquí lo que hice, ya en Excel ya puse la conversión 0 hasta .8 y 1 sobre RA. Acuérdense que Excel les toma la primera columna como X y la segunda como Y. Entonces seleccionamos, nos vamos a insertar y nos vamos aquí a las gráficas. Voy a usar una dispersión, ustedes pueden usar la que gusten, yo voy a usar esta. Vamos a quitar el título del gráfico y voy a aumentar el tamaño para que se vea bien de la escala. Entonces con el botón derecho voy a mover el gráfico a una hoja nueva. Ahí está. Y pues aquí está, ¿no? Entonces aquí mismo en diseño me voy a ir a agregar elemento de gráfico y me voy hasta abajo que dice línea de tendencia. Ahí me voy hasta abajo donde tengo más opciones de línea de tendencia. Y ahí tengo todas las opciones. Me voy a ir a agregar presentar ecuación al gráfico y presentar el valor de R cuadrado. Si ustedes observan, me trazo una recta y ya me definió la ecuación de una recta. Pero vean, la R cuadrada es 0.7701. R cuadrada tiene que ser lo más cercano a 1 posible. Esa curva no se ajusta para nada a esa recta, por lo tanto tengo que hacer otra propuesta. Entonces me voy a la polinómica. La polinómica, fíjense, empieza en grado 2 y ya pueden observar que hay una curva que se ajusta mejor. Incluso si ven, la R es de 0.9782, es una cuadrática. Vamos aquí en grado, le voy a cambiar 4 y en 4 vean que el ajuste es perfecto. La R cuadrado me da de 1, incluso aquí pues ni siquiera se ve la curva, ¿no? Porque queda exactamente sobre esta. Esta va a ser mi función. Esta es donde voy a sustituir los valores de X para mi trapecio. Entonces es bien importante. Entonces esta la rescatamos. Voy a regresar aquí a mi PowerPoint y aquí está, ya la rescaté. Es esta, ¿no? Entonces, pues si ya tengo la función, voy a definir cuántos trapecios. Les reitero que mientras más trapecios usen, su resultado va a ser más preciso. En este caso yo solamente voy a usar 10. Delta X, límite superior 0.8 menos el inferior 0 sobre n, que en este caso son 10, me da 0.08. La segunda fórmula, como ustedes ya saben, es calcular X. Requiero A, N y delta X. 10 trapecios, pero debo de empezar en 0. El límite inferior A es 0. Entonces en todos va a ser 0. Más N, repito, este aquí, este aquí, este aquí. Delta X nos dio 0.08. Empezamos en el límite inferior. Terminamos en el superior con un incremento de 0.08. La función que sacamos pues me permite determinar estos valores. Entonces aquí empiezo en 0, 0.08, sustituyo en la función que sacamos con Excel y ya tengo todos mis valores. Entonces acuérdense de hacer su tablita. Aquí está el resumen, nuestra fórmula, delta X sobre 2, 0.08 sobre 2, primer valor 188.67, lo escribo aquí. Último valor 800, lo escribo aquí. Sumatoria desde igual 1 hasta n-1. Desde 1 fueron 10, entonces va a ser hasta 9, hasta aquí. Y si no, acuérdense la suma de todos los que queden en medio. En este caso, si suman este, más este, más este, más este, más este, hasta aquí,
me da este valor por 2 más este por 0.08 partido 2 y me da un área de 262.4098. En este caso le puse unidades cuadradas, pero ahorita vamos a ver las unidades. Acuérdense que esta era la expresión para calcular el volumen. Esta integral pues es la que acabamos de determinar con el trapecio. Es esta, 1 sobre menos RA, que nos dio esto. Las unidades pues son las mismas que tenga 1 menos RDA, que ya lo analizamos anteriormente, ¿no? Que nada más invertían. Entonces ya tengo esto, aquí lo escribo y lo multiplico por el flujo. El flujo, según el problema, era 0.867 mol sobre segundo. Con estas unidades, fíjense, se va mol con mol, segundo con segundo, y solo me queda decímetros cúbicos, pues que son unidades de volumen. Entonces esta es una aplicación bien interesante del método del trapecio. Y bueno, además también aplicamos ahí un ajuste de curvas, ¿no? Que pues resultó muy útil para resolver este problema. Pues agradezco su atención, espero les sirva. No olviden darle like y compartir. Muchísimas gracias y hasta la próxima.